Todavía recuerdo un gol que metí y me produjo una especie de catarsis emocional y era en una especie como de tercera división que se hizo, o sea, lo peor de lo peor. Bien, por entonces yo era más bien bajito y era pues delgadito. Y en el colegio decidieron dar un cambio muy importante de tal manera que ya los deportes no solo iban a ser la práctica habitual en los recreos, sino que iban a contratar una serie de entrenadores de verdad. Entrenadores para enseñar a los chicos, era un colegio solo de chicos, para enseñar, bueno, a mejorar su deporte. Y me acuerdo que nos citaron a nuestro curso en el patio, iban a venir los entrenadores. Y el primero que vino fue el entrenador de fútbol, y de hecho se presentó así: soy el entrenador de fútbol. Y como si lo viera ayer, o sea, los futboleros se lo llevaron en volandas, no tuvo ni que elegir. Llegó el entrenador de baloncesto y hizo una elección fácil. ¿A quién pensáis que escogió? A los altos. Luego llegó el de balonmano y la sensación que me dio es que escogía a los fuertes. Y quedamos un grupo de personas ahí. ¿Os acordáis de esto? Bueno, vosotros, yo tengo ya mucha juventud acumulada, pero recuerdo en mi época cuando hacíamos así el ejercicio de pies, decía que no sea el último al que elijan. Bien, quedamos un grupo ahí y de repente aparece una persona, empieza a mirarnos. ¿Sabéis lo que sois? Toma pregunta metafísica. ¿Sabes lo que eres? Pues no. Y el hombre va, nos mira y nos dice, pues yo os lo diré, sois basura. Y como a basura os trataré. Y el tío era íntegro, lo que decía, lo hacía. Fue tremendo. O sea, lo que este hombre nos obligaba a hacer, flexiones encima de charcos, pero el resto como que no nos veía. Como consecuencia de aquello yo fui desarrollando no una inapetencia por los deportes, sino un odio por todo tipo de ejercicio físico. Mi padre, que era un hombre muy sabio y una gran persona, y que sabía que el ejercicio físico era importante, intentó varias veces que yo practicara algún deporte de otro tipo, tenis, todo. Papá, no me vendrás otra vez con uno de esos deportes. ¿Sabéis de lo que os hablo, verdad? Cuando vas a tu hijo con él y te digo, mamá, papá, otra vez lo mismo, no. Bien. Él no sabía qué podía hacer conmigo para que yo amara algún deporte. Pero un día tuvo la suerte, como él buscaba y buscaba, tuvo la suerte que se enteró que acababa de llegar un deporte radicalmente nuevo a España. El primer lugar donde aterrizó fue en Madrid, en una calle que se llama General Martínez Campos. Un señor que se había formado en el Japón traía algo nuevo, nadie lo conocía. Estamos hablando de hace muchos años. Se llamaba el judo. ¿Y quién lo trajo? Se había formado en el Japón, se llamaba Fernando Franco de Sarabia, era cinturón negro, tercer dan de judo. Bueno, él se traía 2 cinturones negros, primer dan, y al parecer había puesto el gimnasio, llevaba un cierto tiempo con el gimnasio, y ahí estaba. Mi padre se entera de aquello y va y me dice, Mario, te quiero hablar de una cosa. Y digo, ¿otro deporte, papá? Y dice, no, lucha. Digo, me interesa. Y entonces me dice, ha llegado un tipo de lucha nuevo, se llama el judo, ¿te interesa? Dije, ya lo creo. Entro en el gimnasio y ¿qué cinturón me ponen? Blanco, de los que son blanco. Bien, y yo empiezo a practicar. En el gimnasio había bastantes blancos, había algunos amarillos, algunos naranjas y un verde. Un chico fuerte, buena persona, muy grande. Y a mí solo me enseñan una técnica que se llama ogoshi, llave de cintura. ¿Por qué? Porque era la más fácil. Y todo el día ogoshi para aquí, ogoshi para allá. Digo, ¿me pueden cambiar la llave? No, ogoshi. Ogoshi. Bien. Fernando Franco de Sarabia se da cuenta de que el judo no tiene suficiente popularidad, es lógico, es demasiado reciente y tiene que meter un poquito de ruido. Y para eso decide organizar una exhibición.
Llama periodistas, amigos, nos dice que vayamos con nuestras familias, que va a haber una exhibición de judo. Os cuento la escena para que tengáis una idea visual de cómo era aquello. El gimnasio samurái tenía un tatami, una lona azul muy grande, era muy grande. El gimnasio tenía, la pared era entera de bambú, bambú fino, y al final aparecía la imagen de un samurái, estaba pintado en el bambú, con los colores rojo y negro típico de los samuráis. Bien, a la derecha nos íbamos a poner todos los judokas. Competíamos en pareja a un punto, a un ippon, porque éramos unos cuantos y no había tiempo para más. Y a la izquierda estaban los bancos, donde estaban las familias, los periodistas, etcétera, etcétera. Y a medida que competían dos judokas, había uno que ganaba, pero los dos se sentaban. Bien, esta es la situación. Yo, como era blanco, estaba aquí. Los jueces, Fernando de Franco de Sarabia y los otros dos cinturones negros. Era mi primera exhibición. Y empiezan a llamar a los blancos. Y digo, bueno, ahora me tocará a mí. Y se acaban los blancos. Y estoy yo, un hueco, amarillos, naranjas y el verde. Y digo, no puede ser. Me toca con un amarillo. Y se acaban los amarillos. Y el hueco se extiende. Y digo, con un naranja no puede ser. Y también se acaban los naranjas. Y queda un enorme hueco, en un extremo el verde y el otro yo. Y yo en situación de absoluta crisis. Y aguzo el oído y escucho con perfecta claridad el diálogo que mantienen los jueces. Y uno le dice al otro, nos hemos equivocado. No hemos llamado a ese blanco y como compita con el verde, le mata. Digo, efectivamente. Pero escucho a otro de ellos decir, pero el verde es nuestra estrella, que se luzca. Y digo, ¿conmigo? Bien, llaman al verde y me llaman a mí. Y yo veo aquello y un murmullo. Al favorito en el combate siempre le ponían el cinturón rojo. El cinturón rojo solo hay uno por escuela, es el 10º dan, la máxima autoridad, no es el creador. Y yo recuerdo que me ponen a mí el cinturón rojo y mirándome el que me lo ponía diciendo, una última alegría, chaval. Esa es la situación en la que yo me encuentro. Y en ese momento mi padre da una voz y dice, Mario, ven acá. Y yo me quedo así, en medio de toda la gente, y me dicen los jueces, ve, como diciendo, si tienes un padre un poco loco, ve, ¿no? Entonces yo voy y le digo, ¿qué quieres, papá? Que voy a combatir. Bueno, yo en el fondo decía que voy a morir, que voy a combatir. Y va mi padre y me dice, tú puedes vencerle. Digo, ¿pero lo has visto? Dice, sí, hazle un ogoshi. Claro, ¿qué le iba a hacer yo? Claro. Digo, ¿un ogoshi? Dice, hijo mío, el ogoshi se te da tan bien. ¿Cómo se te da el ogoshi, hijo? La de veces que has hecho el ogoshi. Es que el ogoshi es tu llave. Bueno, yo no sé lo que hizo en mí, pero cuando yo volví yo no tenía un ogoshi. El ogoshi me tenía a mí. Hicimos el saludo oficial y el verde vino sobrado. Claro, ¿cómo no iba a haber sobrado con un blanco novato? Según se acercó, yo me lancé como una bestia, le agarré y hice ¡guau! Le levanté con tanta fuerza que creí que le mataba. Y le agarré con la mano para que no se estrellara contra la pared. Claro, tenía tanto peso que tiró de mí en el aire, cayó sobre mi brazo y me lo fracturó, pero gané yo. Recuerdo que se hizo un silencio, yo estaba, me había partido el brazo, recuerdo que... Y se escuchó, es imposible. Ha ganado el blanco. Bien, ¿por qué os cuento esto? A ver, ¿a mí me daba la seguridad mi ogoshi? No. ¿A mí me daba la seguridad? No. Aumentó mis posibilidades, hasta el punto que en este caso le gané. ¿El hecho de un cambio de actitud? Sí. Por eso vamos a hablar de la actitud. Yo no podía variar solo conocer un ogoshi y que un cinturón verde conocía muchas más técnicas que yo. Yo tampoco podía variar que mi tamaño era mucho menor que el del cinturón verde. Yo tampoco podía variar el hecho de que la gente pensara que era obvio que iba a ganar el verde. Pero mi padre me ayudó a cambiar mi actitud frente al verde. En lugar de sentirme un ser insignificante,
hice que ese talento que tenía, que era cierto porque yo no paraba de entrenar a Lugosi, lo pusiera realmente en valor. Y alguien que iba sobrado se encontró con una bestia, que era yo. Bien, entonces, yo sería un iluso si pensara que lo que yo os voy a contar, lo que voy a compartir con vosotros, por sí solo tuviera el poder de generar una transformación y os ayudara a creer mucho más en ese potencial que tenéis y que es real. Pero nosotros sabemos que los sistemas en los cuales las explicaciones están presentes tienen un valor, pero limitado. El verdadero valor está cuando se produce la reflexión interior. Cuando algo en vuestro interior empieza a resonar con esto y empieza a decir, pues sí es verdad, si yo he sido capaz de resolver un montón de dificultades en mi vida, se me había olvidado. Y el inconsciente se pone en marcha y te recuerda quién eres de verdad. Y te recuerda tu talla de verdad. Y te ayuda a darte cuenta, de que eres perfectamente capaz de hacer frente a cualquier desafío que la vida te ponga delante. Pero esto es como el sistema educativo. ¿Quiénes tenéis niños en el sistema escolar, en edad escolar? Levantar la mano. Yo siempre la levantaré, nadie estará solo. Bien, bien. No es cierto que montones de veces vemos que se les enseña una barbaridad de cosas, montones de conocimientos, y no se averigua cuál es el talento fundamental de esa persona. Muchas veces el talento que se sale de lo ordinario es profundamente desconocido. Yo compartí un par de conferencias con Sir Ken Robinson, que tuvo la increíble fortuna de entrevistar a John Lennon y Paul McCartney. Fueron compañeros de colegio en Liverpool. Y les preguntó, ¿desde cuándo os gusta la música? Dice, desde que éramos muy pequeñitos. ¿Tuvisteis clase de música en el colegio? Sí. ¿Qué pensaron de vosotros? Que no teníamos ningún talento. Entonces, hay veces que se nos olvida que el talento realmente importante en ciertos momentos de la vida puede estar más oculto de lo que parece. Esos descubrimientos que hoy todos podemos hacer es fruto de una facultad que solo el ser humano tiene, que se llama la inteligencia. ¿Sabéis de dónde viene la palabra inteligencia? La palabra inteligencia viene del latín, es intus legere, que quiere decir mirar adentro. Luego hoy todos aquí tenemos una propuesta que es la de mirar hacia adentro y descubrir que todos tenemos en nuestro interior capacidades, fortalezas y recursos, no solo para salir de esta situación, sino para salir fortalecidos. Mirad, nosotros podemos acertar varias cosas, podemos aceptarlas. Aquí tenemos que aceptar la complejidad. Aquí este no es un mundo sencillo. Tenemos que aceptarlo. También tenemos que aceptar la incertidumbre. Todos lo sabemos, cada día es una sorpresa. Pero aceptar nosotros la desorientación, no tener ni idea hacia dónde vamos, eso no tenemos por qué aceptarlo. Y somos cada uno de nosotros los que tenemos que decidir cuáles son esos valores que tienen de verdad sentido en nuestra vida. Y no esperar a que otros los pongan por nosotros. Decía el gran emperador estoico romano, Marco Aurelio, decía, la sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado. Vale. De cambiar aquello que sí puede ser cambiado. Y sobre todo de conocer la diferencia. Nosotros no podemos cambiar la complejidad del mundo, eso sí. Es un mundo muy complejo. No es el fin del mundo, pero sí es el fin de un tipo de mundo. También tenemos que aceptar la incertidumbre, no podemos cambiarla. Hay un gran componente de incertidumbre. Pero lo que sí que podemos cambiar es la desorientación. ¿Qué es eso de ir desorientados? Os voy a poner una película, es un documental curioso. The reason Josfat's fishing pools are far from safe is their precarious position.
the very top of Victoria Falls. Josfat's bravery and skill enabled him to fish where no animal dares to venture. Vosotros fijaros el nivel de incertidumbre que tiene esta gente y el nivel de complejidad. Pescan donde ningún animal se atreve a pescar. Sin embargo, están tranquilos, están serenos, incluso parece que disfrutan del proceso. Y la explicación que dan es: no tenemos miedo, porque nuestros padres, nuestros ancestros, nos mostraron cómo había que hacerlo. Ellos tenían una orientación. Ellos sabían cómo lidiar en este mundo tan complejo ahí, en las Cataratas Victoria. Nosotros necesitamos encontrar referencias claras para orientarnos y tenemos que encontrarlas nosotros, no esperando que alguien nos las dé. Entonces podremos aceptar la complejidad, podremos aceptar la incertidumbre, pero no estaremos desorientados. Tenemos que ser capaces de abrir una ventana en el muro. Antes lo comentabas, Belén. Cuando hay tantos es que tal, es que tal, es que tal, es que cual, que no mueven a nada, tenemos que encontrar hay que. Y esto implica varios cambios en la mentalidad. El primero es darse cuenta de que hay algo que tiene que ser hecho. Y no esperar a que otros lo hagan. Esto es básico. Voy a hablar en un sentido muy de planeta Tierra. Si esperamos el Salvador ya ha llegado y somos cada uno de nosotros. Que luego llega alguien del entorno socioeconómico, político que ayuda, fantástico. Pero nuestra vida es demasiado preciosa como para ponerla plenamente en dependencia de lo que decidan unas u otras personas. Una vez que tú ves algo, sentir las ganas, el hambre, la motivación de hacerlo. Y en cuarto lugar, saber, sentir la confianza. La confianza de que puedes hacerlo. ¿Cómo es el proceso? Mirad, el proceso es el proceso del liderazgo. Y aquí vamos a ver un vídeo muy sencillo que desde mi punto de vista lo refleja muy bien. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल जाओ बोला क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा गया मीशो I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा।
तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे। Líder no es el que lucha para ser el primero. Líder es el primero en luchar. Todos los que estáis aquí, todas las que estáis aquí, podéis estar frente a obstáculos enormes, como este crío delante de un tronco imposible de mover. Y entonces, ante la envergadura de la tarea, decir, no puedo hacer nada. Y es cierto, eso es ser razonable, pero eso nos impide alcanzar lo que es posible. El niño sabe que tiene que hacer algo, no lo puede mover, pero sí puede empujar, poner su esfuerzo. ¿Y qué pasa? Que como estamos tan cansados de oír palabras y palabras y personas que hablan y hablan y no hacen nada, cuando ves a alguien que está de verdad comprometido, eso tiene una fuerza inspiradora enorme. Y no podemos esperar a que sean otros los que empiecen. Tenemos que ser nosotros. Y cada uno de nosotros inspirará a otras personas a creer en su potencial. Y cuando todos estamos juntos, no hay tronco que se resista. Pero para eso hace falta dejar caer los esques y pasar al hay que. Y hay muchísima contaminación ambiental. Tenéis que ser muy cautos con aquello a lo que prestéis atención. Lo que os voy a decir no es una broma. Yo lo vi una de las veces que estaba en Boston. Fue un informe que hicieron los psiquiatras de los psiquiatras de la Universidad de Harvard, alertando a la población de los Estados Unidos para que no vieran el telediario de las 11 de la noche. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Porque estaban muy preocupados estos psiquiatras viendo cómo el insomnio estaba subiendo. Y claro, uno dice, bueno, el insomnio, ¿qué más da? Al fin y al cabo, ¿os acordáis hace años que había un anuncio, una bebida que decía, la noche es larga, ya dormirás bastante cuando te mueras? Cosa espectacular. Bien. Y diréis, bueno, ¿es importante dormir? Solo en los Estados Unidos al año hay 100.000 accidentes de circulación de coches porque la gente duerme poco. ¿Qué os quiero decir? Por supuesto que las noticias, cuando son duras, hay que comprenderlas, hay que conocerlas, pero lo que no hay que absorber es la negatividad que a veces va con las noticias, la sensación de desesperanza, de incapacidad de hacerle frente. Recuerdo que una vez conté con un pequeño grupo de directivos de una empresa de tecnología el tema del judo con mi padre. Y había otra persona que me dijo, Mario, es alucinante, me pasó algo muy similar a ti. Me tocó combatir con una persona con un cinturón mucho más alto que el mío. Pero ¿sabes la diferencia? Que cuando hablé con mi padre me dijo, no tienes una opción. Entonces es eso. Claro que tienes opciones. Nadie está diciendo que sea difícil. Pero cuando te dicen tú no tienes opción, eso es tremendamente lesivo. Que te digan, no, es un cinturón X, un cinturón verde, un cinturón azul, es un tío grande, sabe mucho. Pero que te digan que no tienes opción. Eso es lo único que lo puedes determinar eres tú. Nadie te conoce lo suficientemente bien para determinar de lo que eres y no eres capaz de lograr. Aceptemos los diagnósticos, por tanto. De acuerdo, aceptemos los pronósticos, pero aceptar los veredictos, eso no. Eso no tenemos que hacerlo. Porque, ¿sabéis? Eso implica que otra persona se atribuye a sí misma la capacidad de entender la envergadura del factor humano. Y os voy a poner 3 ejemplos para que veáis hasta qué punto 3 veredictos fueron 3 tremendos errores. Con el mensaje, con la propuesta de que creáis en vosotros y en vosotras, como mi padre me ayudó a creer en mí, a pesar de que solo tenía un ogosi, cuando me enfrenté con un enemigo en apariencia muy superior a cualquier cosa que yo pudiera imaginar. Bien. Y que nos acordemos de este hombre, Henry Ford, el creador de la primera cadena de montaje de los automóviles, el modelo T, lo creó él, y decía, tanto si usted cree que puede como si cree que no, está usted en lo cierto. Y que también nos acordemos del filósofo José Ortega y Gasset, que decía, las ideas las tenemos, en las creencias estamos, en las creencias vivimos. Entonces, ¿qué estás dispuesto,
¿Qué estás dispuesta a creer sobre ti mismo y sobre tu capacidad de hacer frente al desafío? Mirad, os voy a contar una historia que es absolutamente sorprendente. Aquí tenéis una niña con su muñequita y junto a una señora. Esta niña nació en 1889 en una localidad en Alabama llamada Tuscumbia. La niña nació sin ningún defecto físico, pero a los 16 meses de edad algo le ocurrió. Ese algo no se sabe muy bien lo que fue, pero degeneró en una meningoencefalitis muy severa. El resultado es que esta niña, que no había nacido con ningún defecto físico, a los 16 meses de edad se quedó ciega, muda y sorda. Imaginaros, aunque es inimaginable, lo que tiene que ser que un ser humano que durante 16 meses ha visto, ha oído y ha hablado, se ha arrastrado a la profunda noche oscura y se quede allí. La niña desarrolló un carácter tremendamente agresivo. Los padres, el padre era capitán de la Marina Mercante, intentaron que la niña aprendiera el lenguaje de los sordomudos a través del tacto. Pero la niña escondía agujas de ganchillo y cuando llegaban los lingüistas se las clavaba. Con lo cual pronto nadie quiso ir a Tuscumbia a enseñar a esta niña que se llamaba Elena. Los padres tiraron la toalla. No tiene ningún futuro. El diagnóstico era muy duro, el pronóstico obviamente no era nada bueno, pero hicieron un veredicto. Helen no tiene futuro. Pero lo que es la vida, ¿verdad? La vida siempre nos sorprende, es la belleza de la vida. Pasó por allí un famosísimo inventor, Alexander Graham Bell, que era muy amigo de la familia, y preguntó por la niña, ¿cómo está Helen? Alexander, hemos tirado la toalla. No hay nada que hacer. Y él dijo, seguir intentando cosas. El padre dijo, no quiero más jarros de agua fría, Alexander. La madre dijo, si tú nos propones algo diferente. Y él dijo, sí, os propongo que os pongáis en contacto con el Instituto Perkins para ciegos de la ciudad de Boston, pero que solo manden a una persona. No os interesa nada más que esta persona. Se llama Annie Sullivan. Y el padre le dijo, ¿pero qué pasa, Alexander? ¿Esta es una lingüista muy famosa? Dijo, en absoluto. Entonces, ¿qué tiene esta mujer? Y Graham Bell dijo, es la única persona que conozco que es capaz de despertar el alma dormida. Annie Sullivan fue a Tuscumbia con gran dificultad por parte de los padres, con enorme rechazo por parte de esta niña. El resultado fue el siguiente. El tiempo pasó y esta niña, ciega, muda y sorda, que está aprendiendo ajedrez con su institutriz, Annie Sullivan, fue la primera mujer de la historia que se graduó con honores por Radcliffe. Radcliffe, que es un college que está en Cambridge, pertenece a la Universidad de Harvard. Primera mujer de la historia, que no tenía futuro. Pues un periodista la entrevistó y utilizando el lenguaje de los sordomudos aplicado al tacto, le dijo, señorita Keller, dígame usted una cosa, ¿hay algo peor en esta vida que ser ciego? Y ella dijo, sí señor, es peor poder ver y no tener una visión, porque cómo ve usted el futuro determina cómo vive el presente. Si nosotros no creamos un futuro ilusionante, si no pensamos que lo mejor está todavía por llegar, ¿cómo en nuestro día a día vamos a poner el entusiasmo y las ganas a la hora de hablar con nuestros clientes, de hablar con nuestras familias, de buscar nuevos productos? Es absurdo. Si pensamos que lo mejor está aún por llegar, encontraremos suficiente fuerza en nuestro día a día para poner esa intensidad emocional que hace que las cosas sean extraordinarias. Pero hay más casos. Esta película es muy conocida y está basada en una historia que sabéis que es real. Mandela estuvo 26 años en la cárcel de alta seguridad de Robben Island. Cuando su hijo fue probablemente asesinado, le impidieron ir al funeral, al entierro. Bien. Durante 3 años Mandela odió a los carceleros, pero algo cambió en su interior y empezó a generar un sueño, el de una nación unida, la reconciliación. Eso le supuso, cuando salió de la cárcel, fue nombrado presidente de la nación sudafricana, le costó un gran enfrentamiento con su mujer y sus hijas, que querían revancha.
El equipo de rugby de Sudáfrica, que era un equipo normalito, representaba el apartheid y quería a la población de color que lo quitara de en medio. Y él pensó que lo que tenía que servir es para unir a las personas. Y vais a ver una escena muy breve de la película Invictus, donde el capitán del equipo de rugby de Sudáfrica, que acabó ganando el campeonato del mundo frente a la nación de Nueva Zelanda, que era la más poderosa, visita la cárcel donde estuvo Mandela. Y aquí vamos a ver un extracto de una cosa que es histórica, donde ve el momento, siente el momento en el que Mandela decidió que ninguna circunstancia tendría más poder en su vida que la capacidad de actuar como un ser libre. Síganme. En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Ante las puñaladas del azar, si bien he sangrado, jamás me he postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. No obstante, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán recto haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a la espalda. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Robert, neoyorquino, empezó a sentirse mal y acudió a su médico de cabecera, el cual le pidió una radiografía de tórax. Al ver la radiografía le mandó inmediatamente a este hospital que tenéis delante, que es el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, que junto con el MD Anderson Cancer Center en Houston se consideran los dos números unos del mundo en tratamiento del cáncer. Le vio el jefe de medicina respiratoria, le hizo escáner, resonancia, marcadores, de todo. Y cuando tuvo todo, le citó en la consulta y le dijo lo siguiente: tiene usted un carcinoma de pulmón con este tipo celular y en este estadio, es decir, en este grado de evolución. Este tumor no es quirúrgicamente ya operable, no es susceptible a la radioterapia y no es susceptible a la quimioterapia. Era el diagnóstico que había. No gustaba, pero era el diagnóstico. Pero aquí fue donde el médico no le dio un pronóstico, le dio un veredicto. Le dijo: tiene usted 3 meses de vida. Robert le dijo: doctor, acepto su diagnóstico, no acepto su veredicto. Tengo demasiadas cosas que hacer. Yo me imagino que esta persona, este médico prestigioso con un montón de conocimientos y una profunda ignorancia sobre el factor humano, se reiría para sus adentros diciendo: otro iluso. Robert no pudo recibir ningún tratamiento porque era un tumor maligno, no susceptible a ningún tipo de intervención, ni de radio, ni de quimio, ni de cirugía. Robert vivió 3 años, con muy buena calidad de vida, y lo sé porque su íntimo amigo es un grandísimo amigo mío, y me fue teniendo al corriente de todo. Hizo todo lo que tenía que hacer. El tumor estuvo quieto durante 3 años.
algo que a la ciencia médica le cuesta entender y a veces asumir que esto existe. A los 3 meses terminó todo lo que tenía que hacer, que eran cosas muy importantes en su vida. Bruscamente, el carcinoma reapareció con gran violencia y en unos días el hombre empezó a empeorar y se murió. Este es el factor humano. ¿Podemos hacer diagnósticos? Sí. Podemos hacer pronósticos, pero que nadie haga un veredicto de nuestro futuro. Porque entonces, si nosotros aceptamos ese veredicto, estamos asumiendo que nosotros no tenemos en nuestro interior algo capaz de aflorar y ayudarnos a hacer frente a cualquier dificultad en la vida. ¿Nos da la seguridad? Todos lo sabemos. De lo único que tenemos seguridad es que un día cambiamos de barrio. Nos vamos de aquí. El resto, lo que tenemos es que aumentar las posibilidades. Segundo, no os enfoquéis en evitar lo que teméis. Enfocaros en alcanzar lo que queréis. Conocí a un jugador de golf bueno y me dijo que me iba a enseñar, que me iba a presentar a una persona que manipulaba la mente. Digo, esto me resulta interesante. Digo, ¿y esto por qué es? Dice, pues mira, Mario, porque un día estábamos jugando al golf y le pegué con la bola al buggy. Digo, pero a ver, explícame la situación. Dice, pues mira, iba con mi amigo y nada, llegamos al tee de salida y estaba pues el buggy pues como allí, mi amigo aquí y yo estaba aquí y el green con la bandera estaba allí y estaba yo tan tranquilo apuntando a la banderita y va mi amigo y me dice, ¿qué le vas a dar al buggy? Y digo yo, ¿pero cómo le voy a dar al buggy? Si el buggy está allí y la bandera está allí. ¿Qué le das al buggy? Pero qué pesadito eres. ¿Pero cómo le voy a dar al buggy si el buggy está allí y la bandera allá? Tercera vez, yo te he avisado, ¿eh? Mira que le das al buggy. Oye, mira, tú sabes el pedazo de jugador que soy. No le doy al buggy. ¡Le dio al buggy! Y diréis, ¿cómo lo hizo? Muy fácil. Porque a nivel inconsciente, él empezó a desarrollar la idea, sobre todo, no tengo que darle al buggy. No tengo que darle al buggy. ¿Y qué pasa cuando te dicen no pienses un elefante rosa? Que el único animal de la selva que aparece es rosa y es elefante. Por consiguiente, hay que jugar a ganar. ¿Os imagináis a un Rafa Nadal jugando a no perder? El foco en lo que quieres, no en lo que temes. ¿Por qué? Porque donde tú pongas tu atención será siempre más real para ti. Llega alguien nuevo a la empresa. Dice, ¿has visto el defectillo que tiene este? Sí. Al día siguiente, oye, ¿te has fijado este defectillo? Nada, ¿eh? Esto es un defecto, ¿eh? Y tanto. Y al siguiente día, oye, este es defectuoso, ¿eh? Ah, desde luego. Donde pongas la atención será más real para ti. Si juegas a perder, la posibilidad de perder es mucho mayor. Si juegas a ganar, la posibilidad de ganar es mucho mayor. Y os voy a mostrar hasta qué punto el foco tiene importancia. Cuanto más complejo es el exterior, más enfocado tienes que estar en lo prioritario. Os voy a poner una pequeña peliculilla. A ver qué veis. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Que nadie se deprima. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place.
I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Nos han cambiado hasta el muerto. Delante de las narices. Todos vivimos en espacios de atención. El que se levanta por la mañana diciendo, a ver de dónde caen hoy las bofetadas, le caen de todas partes. Vivimos en espacios de atención. Todo está ocurriendo. Por eso, ser vosotros y vosotras los gestores de la atención, estar constantemente buscando la oportunidad, buscando la posibilidad, buscando qué podéis mejorar, qué falta que vosotros podéis suplir, buscar constantemente, porque os ayudará esta estructura maravillosa que se llama sistema reticular activador ascendente, y que es el que hace lo siguiente: cuando una dama está embarazada y en el mismo momento en el que se entera que está embarazada, ¿qué empieza a ver por la calle? Embarazadas. Y cuando te quieres comprar un coche nuevo, una moto nueva, de un color raro, ¿qué empiezas a ver por la calle? Lo mismo. El sistema reticular activador ascendente es como una luz, enfoca aquello que te interesa. Por eso, si estamos constantemente hablando de problemas, de dificultad, ¿a dónde nos va a enfocar? Pues todo el rato a los problemas. Todo el rato a los problemas. El liderazgo hoy en día no es un tema de resolver problemas, sino de inspirar, de hacernos soñar con posibilidades y hacernos entender que tenemos capacidad para alcanzarlas. Mirad, podemos estarnos perdiendo grandes oportunidades. Siguiente, cuando la vida nos desafía tenemos que atrevernos a salir de nuestra zona de confort y desplegar nuestra capacidad de cooperación. Si no cogemos el teléfono y llamamos a algunos de nuestros competidores y les decimos, oye, tú y yo competimos en cierta área, pero ¿en cuál área? ¿En qué área podríamos cooperar? Si no buscamos la cooperación, esto va a ser mucho más complejo. Hay que buscar constantemente la cooperación. Es el momento de sustituir intereses particulares por un ideal común. Es fácil, nadie está diciendo que esto es fácil. ¿Es posible? Desde luego. Esto es lo que es la sinergia. Oxígeno e hidrógeno crean algo especial, el agua. Mirad. It's smarter to travel in groups. Take the bus. The lane. ¿Os imagináis en presencia de la crisis representado por la orca, los pingüinos peleándose entre sí? No, alineados, todos a una, encontrando una estrategia común. Pero fijaros, a las personas nos pasa una cosa curiosa, que teniendo una inteligencia que no tienen los pingüinos, a la hora de colaborar, a veces, oye, es una cosa que nos cuesta más. Y esto es salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona conocida, nos cuesta tremendamente. La zona de confort es una zona donde podemos predecir lo que va a ocurrir, pero en la zona de confort no hay crecimiento y evolución. Y aunque fuera de la zona de confort nos parezca que solo hay oscuridad, es fuera de la zona de confort donde está la gran oportunidad. Tenemos que atrevernos a hacer cosas que nunca nos hemos atrevido a hacer. Mirad, yo soy ya de la vieja escuela. Yo tengo ya 56 años. Y soy de una generación donde desde jovencitos nos decían grandes cirujanos, grandes incisiones. ¿Os gusta la idea? Recuerdo una vez operando a una mujer muy jovencita, tenía que quitarle la vesícula porque tenía cálculos, tenía una colitiasis, yo era residente, como era muy delgadita y no estaba inflamada la vesícula, en fin, era una cirugía en principio muy sencilla, le hago una incisión cortita. Y el adjunto con el que está me dice, amplía. Y digo, yo es que veo bien de aquí. Recuerdo que me miré y me dijo, grandes cirujanos, grandes incisiones. ¿Qué hice yo? Amplié.
Luego, ¿qué es lo que le dolía a la dama? Le dolía la ligadura del cístico, de la arteria cística, le dolía la incisión. Y de repente aparece, os hablo hace muchos años, un nuevo tipo de cirugía. Se llama cirugía laparoscópica. Operas desde fuera. No puedes meter la mano en el interior de la cavidad abdominal. Un cirujano tiene que tocar, porque nuestras manos se convierten en ojos. Y ahora estás fuera. Encima, ya no ves en 3 dimensiones. Oye, nos gusta todo ver en profundidad, que sí. Pues estás delante de una pantalla de televisión mirando. Y además, el instrumental que te dan es muy raro, porque tú lo mueves para acá y como está apalancado en la pared abdominal, la punta se mueve para el otro lado. Bien. Entonces, claro, la zona de confort era grandes cirujanos, grandes incisiones. Digo, oye, pues mira, esta cirugía laparoscópica puede ser un cambio, porque claro, dicen que se puede ir al día siguiente, a los 2 días en casa, a su casa. Y entonces digo, pues aquí hay que aprender bien. Caja de metacrilato. Arriba, o sea, la parte de arriba era de goma. Ahí pinchabas los trócares y tal, con la cámara de televisión mirando, y poníamos una monedita. Y con las pinzas intentábamos coger la monedita mirando la pantalla. No sabéis lo que era eso. La monedita tenía ruedas. Oye, pero si yo la tenía. ¿Cómo? Un día, por la noche, soñé que estaba operando en la cajita y cogía la monedita. No sabéis, fue un periodo de éxtasis en mi vida. Ya era diestro con la monedita y ahora tenía que pasar al animal de experimentación, el minicerdo. Me voy a trabajar la laparoscopia con el minicerdo y estábamos, cada mesa operábamos 3 minicerdos y estábamos 3 cirujanos. Un catedrático de un hospital, yo estaba aquí, que era de otro hospital, y un residente de otro hospital. Y llega el primer minicerdo que me tocaba a mí. Y yo, como era bueno con la monedita, yo estaba subido de tono. Y digo, estos se van a enterar de lo que es operar bien un minicerdo. Y empiezo y le digo al catedrático, tire más de la vesícula, por favor. Y yo diciendo, estos se están quedando alucinados. Yo, pum, pum, y digo, la vesícula fuera. Y de repente el minicerdo hace ¡cloc! Y casca. Y yo no daba crédito. Y digo, no lo entiendo. No lo entiendo. La vesícula ha salido impecablemente. Yo echando la culpa al minicerdo, claro. Y va el catedrático y me dice, llamándome usted, me dice, observe que junto con la vesícula va el duodeno. De esto de tierra, trágame. Llega siguiente minicerdo, que le correspondía al catedrático. Coge el catedrático, el trócar, hace así, ya, y directamente, como excelente matador, le mete el trócar en la vena cava. El minicerdo duró un nanosegundo. ¡Clac! Yo me imagino que los minicerdos no querrían pasar por nuestra mesa. Bien, el único que operó bien era el residente. Esto era estar absolutamente fuera de la zona de confort. Era duro, te sentías que tenías que aprender algo nuevo, te sentías torpe y decías, ¿por qué si antes lo dominaba? Es lo que nos toca. Pero poco a poco vas aprendiendo, vas ganando competencia y al final te enamoras. ¿Qué ocurrió con las personas que se negaron a aprender cirugía laparoscópica? Que hoy prácticamente no operan, porque la mayor parte de la patología se puede resolver con cirugía laparoscópica, la mayor, no digo toda. Es decir, todos tendremos que salir de nuestra zona de confort y aceptar humildemente que vamos a estar haciendo las cosas torpemente, aprender lo más deprisa que podamos y seguir adelante. Hay que salir de la zona de confort. Os voy a poner un vídeo de la BBC que no tiene desperdicio. Mirad. Acuciados por la necesidad, 3 nativos africanos se encuentran con que su tribu pasa hambre. Muy difícil cazar. No tienen armamento sofisticado. Y no pueden ampararse en los esques, sino que tienen que hacer el hay que. Y como ellos no pueden cazar, porque pueden cazar, pero no cazan, han decidido que han de robar. Han de robar a aquellos que sí cazan. Observar esta escena que la BBC tuvo muchas dudas en grabar porque pensaban que iban a grabar una tragedia. They're up against 15 hungry lions. But if they act as one, they might just intimidate the lions and push them off their kill.
They make their move. Self-confidence is everything. This is the ultimate face-off. Suddenly, the lions back off. Rakita has just minutes before the lions realize it's a bluff. In a matter of seconds, he butchers the haunch of the wildebeest and they beat a hasty retreat. Poner en marcha vuestra creatividad y vuestra capacidad de innovar. Una consultora muy conocida a nivel mundial ha hecho un estudio en los Estados Unidos para ver cuál era la clave del crecimiento de una empresa. Y ha llegado a la siguiente conclusión. El 30% es hacer bien los procedimientos. 30%, se llama pensamiento algorítmico. El 70% es lo que se llama pensamiento heurístico. ¿Sabe lo que es el pensamiento heurístico? Pues es esto. Yo propongo, yo aporto. La cantidad de propuestas que hacen las personas de las empresas para mejorar una situación. ¿Qué propuestas van a hacer si no se sienten comprometidos con la empresa, si solo están en la fase de cumplimiento? Cumplimiento. No, no harán propuestas, no harán propuestas. Cumplimiento, no harán propuestas. Por eso es tan importante conseguir ese orgullo por los colores. Porque si no, ese 70% no se produce. ¿Cuánto talento hay que pasa desapercibido? Recuerdo una cosa que pasó en el hospital donde yo me formé. Yo no estaba allí, pero sucedió y se publicó en el periódico, en lo que se llama el New England Journal of Medicine. Pasó lo siguiente: había un chico joven que estaba ingresado en cuidados intensivos y tenía unos picos febriles tremendos. Tenía episodios de sepsis, el chico empezaba con una tiritona horrible, le habían hecho todo tipo de estudios, habían aislado una rickettsia, que es un microorganismo, pero no encontraban el foco. Escáneres, resonancias y todo, no encontraban el foco. Un día pasó el catedrático de medicina interna, pues con toda su cohorte, pasaba pues el jefe de sección, los adjuntos, residentes de medicina interna, y había un interno. El interno es la persona que ha acabado la carrera de medicina y antes de decidir por hacer una especialidad, hace un año donde va rotando por los diversos sitios. Entonces el catedrático preguntó por el chico y le contestaron pues que seguían, estaba con antibióticos, que no sé qué tal cual, pero que no conseguían encontrar el foco. Y de repente el interno dice lo siguiente: ¿le ha mirado alguien detrás de las orejas? Claro, vosotros sabéis que a veces cuando alguien hace un comentario así puede pasar un fenómeno curioso, que nadie lo oye. Una cosa curiosa. O que a lo mejor se oye y se mira diciendo, ¿y este quién es? Pero en este caso el catedrático valoró la opinión del interno y dijo, ¿alguien le ha mirado las orejas, por detrás de las orejas? Pues no, no se nos ha ocurrido. Fijaros. Oreja derecha nada, oreja izquierda, encontraron una garrapata. Era el origen de la ricketsiosis. ¿Cuánto talento desperdiciado? Porque algunos se sienten que a lo mejor no son quienes para dar una opinión y otros tampoco se les ocurre que una opinión tan valiosa pueda llegar desde ahí o pueda venir desde ahí. Una cosa muy importante sobre el tema de la creatividad. La clave es qué os hace ser más creativos. Y sabemos, sobre todo a raíz de los estudios de Teresa Maville, que es catedrática de psicología en la Universidad de Harvard, que la clave para la creatividad, ¿sabéis cuál es? El entusiasmo y la pasión.
La creatividad es hija de la pasión, no de un frío razonamiento, sino de estar enamorado por un proyecto, por una idea, por algo. Mirad, nosotros vamos a triunfar. Todos los que estamos aquí vamos a triunfar y vamos a ayudar a que otras personas triunfen. Pero ¿sabéis por qué vamos a triunfar? No porque tengamos una bolita de cristal, sino porque estamos determinados a hacerlo. Os voy a contar otra historia que para mí ha jugado un papel muy importante en mi vida. Este era un joven norteamericano que trabajaba como dibujante en un periódico de Nueva York. Su misión era dibujar una tira cómica y un día le echaron del periódico. Y él quiso saber por qué le echaban, porque no había ningún ERE, no había nada. ¿Por qué me echan? Y dice, no, se vete a hablar con el director. Fue a hablar con el director y le dijo, quiero saber por qué me despide usted. Dice, pues mira, porque te está observando y tú tienes algo, en fin, tú careces de imaginación. Y alguien que carece de imaginación como tú no puede estar en este periódico. En ese momento, y esto es un hecho histórico, esto le sacudió profundamente a la persona y tomó una decisión, una firme resolución. Escucharla. E assim, depois de muito esperar, num dia como outro qualquer, decidi triunfar. Decidi não esperar as oportunidades, e sim eu mesmo buscá-las. Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Decidi ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis. Decidi ver cada noite como um mistério a resolver. Decidi ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz. Naquele dia descobri que meu único rival não era mais que minhas próprias limitações e que enfrentá-las era a única e melhor forma de superá-las. Naquele dia, descobri que eu não era o melhor e que talvez eu nunca tivesse sido. Deixei de me importar com quem ganha ou perde. Agora me importa simplesmente saber melhor o que fazer. Aprendi que o difícil não é chegar lá em cima, e sim deixar de subir. Aprendi que o melhor triunfo é poder chamar alguém de amigo. Descobri que o amor é mais que um simples estado de enamoramento. O amor é uma filosofia de vida. Naquele dia, deixei de ser um reflexo dos meus escassos triunfos passados e passei a ser uma tênue luz no presente. Aprendi que de nada serve ser luz se não iluminar o caminho dos demais. Naquele dia, decidi trocar tantas coisas. Naquele dia, aprendi que os sonhos existem para tornar-se realidade. E desde aquele dia já não durmo para descansar. Simplesmente durmo para soñar. Fijaros qué dificultad tenemos para reconocer el talento que se sale de la norma, la persona que fue despedida por falta de imaginación en Walt Disney. Tenemos que ser inasequibles al desaliento, tenemos que aguantar el dolor. Yo sé que hay mucho dolor, yo estoy en contacto con el dolor físico, 26 años, muchos enfermos sufriendo. Y tenemos que entender que esta época es una época de esfuerzo, de avanzar en el desierto, de aguantar el dolor y de seguir manteniendo la esperanza de que lo mejor está aún por llegar. Mirad, nunca sabemos dónde va a aparecer la oportunidad y como no lo sabemos, tenemos que dejarnos la piel en cada cosa que hagamos. Os voy a poner un ejemplo. Os voy a poner a una de las criaturas más formidables que existen en el mundo. Es el felino más grande. Y dentro de estos felinos os voy a mostrar a uno que es el tigre de Bengala. Observarle.
Todo lo que hemos visto son historias de éxito. Un tigre de Bengala, en su intento por abatir un ciervo rojo, de 10 intentos fracasan 9. Pero él no sabe en cuál de esos intentos tendrá éxito. Por eso se tiene que dejar la piel en todos. Es súper frecuente que cuando algo no nos sale, cuando cometemos un fracaso, nos hundamos. Imaginaros si el tigre de Bengala, uno de los felinos más formidables que hay, por no cazar un ciervo rojo se hundiera. Él sabe que antes o después lo cazará, pero tiene que poner la misma ilusión, el mismo empeño, el mismo compromiso una y otra vez. Por eso decía Winston Churchill, el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder entusiasmo. ¿Fácil? No. ¿Necesario? Sí. No aceptemos la manipulación. Os voy a explicar el impacto en el cerebro de los mensajes negativos cuando los hacemos nuestros. Mirad, cuando una persona, cualquiera de nosotros, se deja envolver por la culpa, empieza a buscar culpables, el típico chivo expiatorio, y se queda ahí anclada. ¿Quién tiene la culpa? Yo estaba bien, no sé qué. Si no digo que no tenga razón, pero vamos a ver el efecto que tiene en ti eso. O cuando empiezas a angustiarte. ¿Qué es la angustia? La angustia es un miedo inespecífico. Estás angustiado pero no sabes a qué. O cuando nos desesperamos. No hay salida de aquí hasta dentro no sé cuántos. O cuando nos sentimos impotentes. Pero yo qué voy a poder hacer ante la magnitud del desafío. Sabemos que hay cambios muy importantes en el cerebro humano que han sido fotografiados, han sido medidos con resonancia funcional magnética. ¿Qué cambios son estos? La zona anterior del cerebro, la región prefrontal, básica en los procesos de análisis, básica en la toma de decisiones, básica en el aprendizaje y básica en la creatividad, recibe menos sangre. Hay un robo de sangre de la zona prefrontal. Como consecuencia de eso, al irse la sangre de las zonas más periféricas del córtex cerebral a zonas más profundas, las neuronas responsables de encontrar una salida en medio del desafío funcionan peor. Ves menos salida, piensas con menos claridad, tomas peores decisiones, aprendes más lentamente, eres menos creativo, menos creativa. Este proceso llamado neuroplasticidad, que ya lo intuyó Cajal, que ganó el premio Nobel en 1906, sabéis que Cajal nació en Petilla de Aragón, provincia de Navarra. Cajal ya lo dijo, todo ser humano se lo propone pues es cultor de su propio cerebro. Sabemos que cuando caemos en estas conversaciones disfuncionales, suben los niveles en el cerebro de glutamato y los niveles en sangre de cortisol y también en cerebro. Este efecto combinado dificulta, impide, bloquea la formación de nuevas conexiones neuronales y además evita que células madre, que están al lado de las cavidades cerebrales, no dentro, fuera, vayan a los hipocampos, centros de la memoria y el aprendizaje, y se conviertan en nuevas neuronas. Fijaros cómo la actitud tiene un impacto en lo físico. Entonces nos volvemos irascibles, nos aislamos, nos bloqueamos, todo consecuencia de habernos dejado envolver por un pesimismo generalizado, que no es una huida de la realidad, es pensar que la única realidad es lo que está mal. Hay cosas que están bien. Hay cosas que funcionan bien. Pongamos un poco de equilibrio, un poco de balance. También sabemos que afecta al sistema de defensa del cuerpo. La secreción intensa y sostenida de cortisol, propia de los estados de desesperanza, de los estados de angustia, de los estados de depresión, afecta al sistema de defensa del cuerpo. Os voy a pasar directamente a poneros un ataque de un glóbulo blanco a una bacteria en sangre humana, veréis. Vamos a pasar directamente a la sangre humana. Observad el glóbulo blanco detrás de la bacteria. Y mirad cómo se quiere escapar la bacteria. Esa membrana que rodea al glóbulo blanco en realidad es el cerebro del glóbulo blanco. El núcleo no es el cerebro, es la membrana. Es muy susceptible a varias hormonas. El cortisol, cuando se acopla al glóbulo blanco, dificulta su funcionamiento. Por eso es una de las razones por las que se utilizan los corticoides en los trasplantes para evitar el rechazo. Pues los estados de desesperanza, de ira, de frustración mantenidos en el tiempo bloquean estas células. Y es más fácil cogerse un catarro, cogerse una gripe, etcétera, etcétera.
Por eso, no nos conformemos con reaccionar, respondamos. Y no dejemos que nadie decida por nosotros lo que podemos alcanzar. Voy a terminar poniéndoos un pequeño vídeo de dos personas que en principio parecería imposible que pudieran hacer realidad su sueño. Ellos tenían el sueño de ser bailarinas, pero algo para mucha gente impedía por completo que hicieran realidad su sueño. Imaginaros el coraje, la determinación, la confianza, las ganas que hay que tener para lograr lo que vamos a ver ahora.
gustaría despedirme de vosotros y de vosotras, primero con franca gratitud por mi parte por vuestra atención y con unas palabras del premio Nobel Camus. Camus dijo lo siguiente: en medio del duro invierno descubrí al fin que dentro de mí hay un ser invencible. Gracias.